Florida National University. Un día con Berechi. Nos encontramos aquí en la silla VIP con el Dr. José Pérez y Sayonara Cantillo desde los estudios en Florida National University. Entre el aroma poético, el enriquecimiento cultural, la experiencia empresarial y una base educacional. Todo está resumido en un solo nombre, el Dr. Luis Alberto Ambrogio. Bienvenido, doctor. Qué privilegio tenerlo aquí en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí compartiendo lo que es la vida, lo que es la pasión, todo eso que en definitiva se refleja en los textos literarios, que es la vocación de vida que el escritor tiene. En realidad es el aire que respira. Así que muchísimas gracias y con gusto estoy aquí compartiendo esto con ustedes. Gracias. Antes de empezar, de verdad, mi respeto y admiración por toda esa enriquecida trayectoria profesional que usted ha tenido y sobre todo por dejar el nombre en alto representando a toda nuestra raza hispanoamericana. No solamente en los Estados Unidos y Norteamérica, sino a nivel internacional. Doctor Luis Alberto, usted nace en Río Tercero, Córdoba, en ese país tan querido, Argentina, que le mandamos un saludo muy especial, donde usted también se especializó, estuvo en un doctorado, ¿verdad?, en filosofía, en ciencias sociales también, y una maestría, tengo entendido, en el ámbito empresarial. Sí, así es. En Córdoba mi madre era profesora de filosofía, así que yo creo que por ahí viene mi interés, aunque siempre tengo como una especie de sueño, de pesadilla, de que cómo le voy a dar de comer a mis hijos con filosofía. Y por eso es que obviamente luego estudié el doctorado, no presenté la disertación en la Universidad Católica de Buenos Aires, de Washington, D.C., en Ciencias Sociales, y en la Universidad de Virginia Tech saqué una maestría en Administración de Empresas. Que tiene que ver con lo aeroespacial, ¿no? Bueno, efectivamente, la tesis en esa maestría fue hasta el nombre incluso de la empresa que había ideado. Me especialicé dentro de la carrera en mercadeo internacional, comercio internacional, y entonces mi tesis de la maestría fue el nombre de la empresa, que es AIM, Aerospace International Marketing. Y la idea era que muchas de las empresas aquí en Estados Unidos no tenían representantes en Washington, D.C., que es donde están obviamente las embajadas de los diferentes gobiernos, en una de las cuales yo trabajaba, y que son las que originan las compras o las recomendaciones, y por eso pues creé esa empresa en el año 1976. Nadie se lo hubiera imaginado, ¿eh? Como también que llegó a pilotear su propio, ¿no? Sí. Pero esa era como una afición, no era por profesión. No, como una ficción, en el sentido de que mi empresa estaba ubicada en un aeropuerto, de esos aeropuertos no tan grandes, y algunos de nuestros clientes o socios, etcétera, también tenían sus empresas en los aeropuertos. Entonces era más cómodo tomar una avioneta, manejarla o pilotearla hasta el otro lugar. Entonces, pues eso es lo que, digamos, y por el otro lado también me gustaba saber de lo que vendía o de lo que proyectaba, porque es importante, por ejemplo, si uno quiere hablar o vender automóviles, saber manejar por lo menos un automóvil, etc. Lo mismo pasa en la parte de los aviones. Una persona muy superdotada. Y en esa odisea que estaba usted piloteando su propia avioneta o avión, ¿se inspiraba en escribir poemas? ¿Cómo sentía ese viaje? ¿Cómo fue? Efectivamente, no piloteando, pero a raíz de mis obligaciones empresariales tuve que viajar por todo el mundo, viajaba muchísimo,
y eran viajes largos. Entonces en muchos de ellos efectivamente yo he escrito, yo creería como un 80% ciertamente de mis poemarios en aviones, porque tenía, como en un libro, un poemario se titula Escape Elemental, porque realmente ahí no tenía teléfono, no tenía nada, solamente el cielo de referencia, y entonces era el momento para mí de leer, y como la lectura es la musa del poeta, como lo dice mi querido y apreciado doctor Julio Ortega, en realidad eso es lo que me inspiraba a escribir. Y muchas veces escribía sobre el vuelo, sobre una serie de cosas. Hay poemarios sobre el cielo, poemarios sobre pilotaje, obviamente hay un poema que habla precisamente del volar, ¿no? del hecho. De hecho, uno de los poemarios se titula El hombre del aire. Es una persona que nos ha representado a nivel internacional en más de 30 prestigiosas universidades, haciendo seminarios, conferencias. Sabemos que usted es un reconocido pues, poeta. Yo quisiera que usted nos dijera cómo es una vida, un día de Luis Alberto Ambrosio. ¿Cómo? Porque todo el mundo, me imagino, dirá, ¿qué hace? ¿Cómo amanece? Siempre está, ¿en qué momento se inspira? Si cuando hay lluvia, porque ya vemos que en el otoño usted habla en todo el año, usted está representando todas las estaciones. Yo creería que cada día es diferente, si bien obviamente uno tiene cierta rutina, pero en lo que respecta a mi escritura en particular, sí. De hecho, mis hijos me dicen, papá, parece que estás trabajando más ahora que antes, a raíz de todos mis compromisos con congresos, viajes, pues en 2 semanas o menos, en 1 semana y media, he sido invitado al Congreso Internacional de las Academias de la Lengua, donde daré 2 conferencias y también haremos ahí un recital poético con poetas académicos, que es curioso porque yo con estos poetas he compartido numerosos recitales, por ejemplo, el Festival de Granada en Nicaragua, con Marco Matos, que es el director de la Academia Peruana de la Lengua Española. Hemos estado originalmente en un festival de poesía en El Salvador, ahí estaremos, etc. Por eso cada día es un poquito diferente. Hay días que me levanto muy inspirado y me encanta escribir, otras noches, esto pasa de noche, en fin. Y en este momento que en mi vida hay una serie de cambios muy grandes por el traslado de casa, etcétera, realmente la escritura está un poquito, no digo descuidada, porque no es descuidada, sino que tienen lo que es el writer's block, o sea, un bloqueo como mental, y entonces luego vendrá una inspiración que pueden ser tantas cosas, porque tengo poemas dedicados a mis nietos, el nacimiento de un bebé, tengo de repente el otoño que dice, salgo y veo un paisaje, sí, bello y que te hace pensar una serie de cosas, ¿no? Porque ves los árboles preciosos de rojo, de amarillo, exactamente, y de repente las hojas se caen en el suelo. Y entonces uno dice que, como dice ese poema, ¿no? Qué hermosura, pero que luego, entonces hay como un mensaje de vida en cada cosa. Y eso es difícil definirlo, pero sucede. Y esta es la prueba de que suceden. Una de las poquitas pruebas, ¿no? Sí. Doctor, y usted está representándonos en Washington, D.C., ¿verdad? ¿Cuál es su posición? Bueno, fui el presidente de la delegación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en Washington, D.C. Como recientemente me he mudado a Colorado, pues estoy dando paso a otras personas que se encarguen de esa presidencia. Fue algo muy importante, muy interesante, incluso para la Academia en general, porque como presidente de la Academia organicé en la Biblioteca del Congreso los 2 primeros congresos internacionales de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y muy interesante incluso temas de los congresos, porque eran temas que a mí me apasionaron desde un comienzo. El primero era la presencia hispana
en los Estados Unidos, unidad en la diversidad, ¿no? Que es un tema que también me apasionó muchísimo. Y el segundo es la contribución de la presencia hispana a la historia, a la economía, al desarrollo de Estados Unidos. Y digamos, esos congresos atrajeron pues académicos, personajes de todo el mundo, de todas las universidades de América, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, etc. Así que hemos hecho muchas cosas dentro de esa delegación, es una de las más activas de la academia, y bueno, seguiremos haciendo en otros lugares tener esa misma actividad, porque es una pasión de mi vida. Y esa pasión, si me permites, la voy a compartir. Cuando yo vine a Estados Unidos, vine con la idea de que no, voy a hablar inglés, todo inglés, etc. Y me encuentro con una presencia hispana importante. En aquel momento, el año 1967, éramos 7 millones de hispanoparlantes, ahora somos más de 50 millones. Pero el primer año que estuve en Estados Unidos estaba en un programa de las Naciones Unidas dentro de la Universidad Católica y me mandaron a trabajar a la Casa Blanca como pasante, un internship que decimos nosotros. El presidente Nixon en su primer año creó se le llamaba el Comité de la Casa Blanca para el Desarrollo de la Comunidad Hispana. Y entonces allí, por ejemplo, una de las cosas que notaba era que eran chicanos de la zona de donde era Nixon, estaban a cargo. Pero venía un chicano, por ejemplo, de Texas, ya parecía un ciudadano de segunda clase. Venía un puertorriqueño como de tercera clase, venía como un cubano como de cuarta, y a nosotros los suramericanos decían, bueno, ¿qué están haciendo ustedes acá? Entonces yo me acuerdo que todo lo que le decía, incluso al que manejaba este comité, yo le decía, oye, somos diversos, pero tenemos que unirnos si queremos tener realmente un peso político, una presencia fuerte en este país. Y efectivamente, yo creo que en todos estos años que he vivido, que ha sido mi pasión, he visto eso, que hemos logrado más y más ese tipo de presencia, que nos da ciertamente una presencia política, un poder político, unirnos en nuestra diversidad, respetando el hecho que nuestro hispanismo de los Estados Unidos es diverso y es una riqueza. Y todo eso lo he plasmado, por ejemplo, con muchos detalles en este libro, Estados Unidos Hispano, y como ese, muchos otros descubrimientos. También aquí, antes de que hablemos de las obras literarias, usted también pertenece a la Asociación Prometeo, ¿verdad?, de Poemas en Madrid. Sí, esa es una asociación Prometeo de Madrid que creó la Academia Iberoamericana de Poesía, y yo fui el director del capítulo de Washington de la Academia Iberoamericana de Poesía, que operó desde los años aproximadamente 1980 hasta mediados de los 90. Y también a raíz de eso organicé en la Universidad de Georgetown el primer Congreso Internacional de la Academia Iberoamericana de Poesía en los Estados Unidos. Usted nos ha dejado de verdad a los hispanos en alto, y eso, todo lo que usted ha hecho ha dejado una huella, va a dejar una huella imborrable, que me gustaría que este mensaje que nosotros llevamos a través de este programa, sobre todo a nuestros jóvenes, lo tengan muy en cuenta. Usted sabe que yo adoro a los jóvenes, los niños, y a mí me parece que todo lo que usted está haciendo es un gran ejemplo, que sí tenemos que llevar este mensaje para que estos jóvenes puedan apreciar lo que es nuestro enriquecimiento cultural. Estamos hablando de una persona que también no descuidó una posibilidad empresarial, estaba en una base familiar que es muy importante. Usted resume todo, porque nos está hablando de una familia organizada. Tanto su padre le dieron una base, usted lo está siguiendo, y mire el resultado tan hermoso que usted nos está representando. Yo creo que es muy importante para los jóvenes, y lo digo por experiencia familiar, y voy a contar algunas anécdotas al respecto. El bilingüismo nos da a nosotros una gran
capacidad, no solamente de hablar 2 idiomas, sino que, por ejemplo, siendo bilingüe en español, podemos posiblemente comunicarnos un poco en italiano, un poco en portugués. Hay una serie, nos da, pero además nos da una visión diferente. O sea, por eso es importantísimo aprender el inglés, ser muy bien de esta cosa, porque obviamente el inglés también nos da una visión y un modo de ser, pero el español también. De hecho, a mis hijos obviamente todos nacieron aquí, pero todos hablan español y me agradecen tremendamente el hecho de ese bilingüismo que le han ayudado muchísimos en sus carreras, en el éxito de sus carreras. A mí mismo me ha ayudado mucho porque, por ejemplo, iba a Malasia, por decir un país, y me decían: Luis, nos encanta trabajar contigo. Y yo le preguntaba: ¿y por qué? No, porque tú eres amplio, porque tú pareces que tienes una visión del mundo parecida a la nuestra. No es como la visión anglosajona, que es toda etnocéntrica, etc. Entonces eso lo agradezco. Es importante tener la otra porque en la visión anglosajona tenemos el esfuerzo en trabajar, en ser exitoso, ciertas cosas importantes. En nuestra visión también. Y a los niños, a mis hijos, los hice sentirse orgullosos de su español. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, una vez lo estaba llevando a esquiar y le estaba a ellos dando instrucciones en inglés. Bajen el esquí, hagan eso. Y en eso del coche, mi hijo mayor tenía 9 años, el segundo tendría 6 y mi hija tendría 5. Todo en español. Y de hecho, de ahí sale un muchacho a la entrada de este lugar para esquiar, esto era en West Virginia, y me dice: estúpido, stupid. Y yo lo paro en seco porque entonces mis hijos alrededor de mí, me conocen bien, alrededor de mi pierna se dicen: papá, no hagas un escándalo. Y le digo a ellos en español: no voy a hacer un escándalo. Y lo paro al señor en seco, digo: señor, usted me llamó a mí estúpido, ¿en qué basa su apreciación? No, le tienes que hablar en inglés. Le digo: mire, yo le estoy hablando a usted en inglés, pero el lenguaje que yo uso es mi elección, por un lado, pero por otro lado, usted no sabe la riqueza que le estoy dando a estos chicos, porque es impresionante. Entonces le pregunto a él, y dígame, ¿y usted ha salido alguna vez de West Virginia? No. Bueno, ¿por qué no lo invito a su capital, Washington, D.C., y lo voy a llevar por las calles de Washington, D.C., y usted se va a sentir estúpido, porque va a escuchar gente hablando en mandarín, al otro lado en alemán, al otro lado en español, y algunos también en inglés, por supuesto. Entonces le digo, y entonces se dice: no, ok, entendió eso, y le digo: si usted quiere, yo lo invito a que venga a Washington, D.C. No, poco de esta anécdota. Y mi hijo Gana sacó una maestría también en Virginia Tech en administración de empresas, y gana el ensayo en Virginia Tech, que está en Blacksburg, un lugar que antes consideraríamos una zona no muy variada. Gana el premio como el mejor ensayo del año de la universidad. Y el ensayo de él narra esta anécdota como parte de un ensayo que se titula La importancia del español para el empresario americano. Bueno, tengo muchas más, pero esas... Ese fue un bingo. Bueno, yo creo que mejor explicado no estaba la palabra estúpido. Muy linda su anécdota. Y también, bueno, doctor, y ahora yo quiero que nos hable un poquito, ya que retomamos su vida familiar, porque no la hemos hablado. ¿Está casado? Sí, casado, con 3 hijos, 9 nietos. ¡Wow! Dios, qué hermosa familia, 9 nietos. Sí, 9 nietos, y interesante porque la tapa del primer poemario mío fue hecha por mi hijo del medio. Y ahora el próximo poemario que va a salir tiene la tapa de su hija. Así que la eligió el editor, ¿no? Porque... Y hermoso porque tienen todos sus libros, usted sabe que he estado en la investigación, tienen un sentido, tienen una historia, tienen un porqué de verdad, que ha marcado algo en su vida, ¿verdad?
Y también aquí, estos libros que nos está presentando hoy, estas obras literarias, a mí me gustaría que me hablaras un poquito de esta, una de las obras que me impresiona tanto, de una compilación completa de un trabajo grandísimo. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó? Bueno, el libro en sí lo editaron el doctor Carlos Paldao, que es el director de la Academia Norteamericana de Lengua actualmente, y la doctora Rosa Tesanos Pinto de la Universidad de Indiana. Ellos, un poco, digamos, como para sorprenderme, me empezaron a pedir los manuscritos de los poemarios que tenía publicados. Y yo le iba dando, pero además de eso venían a veces a mi casa y me preguntaban, bueno, ¿dónde tienes algún archivo, algo de eso? Y por ejemplo, y esto, entonces compilaron esto que son 40 años de mi obra poética, del año 1974 al año 2014, que es en donde se publicó e incluye el último poemario mío, que es Todos somos Whitman, que estuvo editado en edición bilingüe por la Universidad de Houston. Pero es interesante porque incluso es interesante cómo uno, el autor, se redescubre a uno mismo, porque uno escribe y de hace 40 años no se acuerda. Y por ejemplo, este libro aparece y mandan ejemplares a España, y una de las cosas que descubrieron haciendo esto es una carta de mi madre que fue escrita antes de que yo tuviese 30 años, tenía 29 años, en Málaga, donde dice, y ellos la usan acá como el epígrafe de un poema, y dice, la carta decía así, que es interesante, lo quiero compartir porque es importante, digamos, la influencia, ¿no?, de los padres en la vocación de cada uno. Y la carta dice, así escrita en Málaga, la estoy tratando de buscar, acá dice, ¿quién te dice, hijo, que no está allí tu vocación, en ser un poeta en lugar de tanto buscar beneficios materiales que al final son tan efímeros, mientras lo otro, si es bueno, no sobrevive? Madre, dicen ellos, carta desde Málaga, 31 de enero de 1975. Y hoy vemos el resultado. Y es interesante porque... Una sencilla palabra y lo dijeron, sí, y usted lo realizó. No es mentira. Y a raíz de eso, yo escribí un poema que me había olvidado que lo había escrito y aparece en España. Esto fue escrito el 26 de abril de 1975, titulado Pobreza. Y dice, cuando estoy deprimido y poco a poco sin ganas, toco el fondo de mí mismo y me siento nada, como si dejara de existir, el mundo se derrumbara, y comparto muy profundo en la escasez del alma el ser desposeído de esa miseria humana. Quiero gozar la pobreza de quien no conoce ansias y valora lo que es porque no tiene nada, volando sobre estas cosas de mi vida aprisionada. Escapar en música y poesía alcanza la grandeza más alta. Quisiera volver a lo que tuve cuando no tenía nada, solo el pensamiento, la mirada o la felicidad de la palabra. Y lo que no se ve ni se toca, lo que no se compra en la plaza. ¿Quién me podría enseñar a ignorar lo que me falta? Oh, no, qué hermoso. ¿No? Es interesante. No, me pasaría años leyéndolo, de verdad que sí. Yo siempre lo digo, los poetas sacan la sensibilidad del monstruo dormido, sí, que es lo más grande que debe tener el ser humano en su interior. Hermoso. Así, 1000 páginas, un gran, crítico literario quiso presentar este libro precisamente en el Festival Internacional de Poesía de Granada y me lo pidió y se lo mando, y entonces me manda una carta y me dice, Luis Alberto, yo te pedí un libro, no un ladrillo. Pero no hay un solo crítico que no valore su trabajo, porque yo sí he leído de usted. Sí. Todos hablan bello y los reconocen. Hizo un gran trabajo sobre esta obra que obviamente cubre tantos, porque desde los primeros poemarios como son poemas de amor y vida, los habitantes del poeta, luego vienen poemas desterrados, luego cantos de guerra, por si amanece,
Y luego, y así hay una serie de tópicos que se van tocando a lo largo de diferentes poemarios. Después vienen, por ejemplo, el escape elemental, luego viene Todos somos Whitman, y así. Cada poemario toca, en cierto sentido, un tema, pero todos tocan temas que a todos nos tocan, que tocan a los... Esta persona, ¿no? Sí, no, y es interesante porque ahí reflejo, bueno, Borges decía que toda buena literatura es en definitiva autobiográfica, ¿no? Y entonces es increíble cómo yo acá leo y hay una serie de poemas sobre la distancia, y es obviamente por mis viajes tan lejos, ¿no? Pero es increíble también cómo el poema vuela en quien lo lee, porque no sabe quizás los detalles, qué lo inspiró, y sin embargo a él lo toca de acuerdo a su estado sentimental, ¿no es cierto? Y por eso ha habido... O sea, es adaptativo. Exacto, lleva... Y otra de sus obras literarias, esta de viaje, eso me llamó la atención. Sí. Cuentos de viaje, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, este es el único libro de narrativa que tengo de cuentos, y obviamente están basados en experiencias personales con cierta ficción, pero hay cosas que son impresionantes desde el punto de vista de la gente que lo ha leído. A veces me los comenta o hace alguna, por ejemplo, se llama Instrucciones para salir del Internet. O sea, es un viaje, ¿no? Instrucciones para meter la pata. O sea, que no son viajes, o sea, que lo lee, no es que se va a topar con una historia que usted, porque estaba viajando en Europa, cuando usted viaja, lo representa por todo el mundo, sino que son un tipo de viajes que nosotros podemos interpretar en situaciones cotidianas. Exacto, sí. Por ejemplo, acá hay uno muy... ¿Cómo salirse? Porque hay muchas adiciones al internet. Sí. Eso es una terapia buena. Sí. Dice concurso, se llama lo que le llaman poema corto, pero dice: vos y yo somos el jurado del te quiero. Wow, qué lindo. ¿No? Es un poema bien, Instrucciones para salir del internet. Dice: apague el ordenador, el teléfono, el iPod y todo otro instrumento que tiente a averiguar, a comunicarse, a pegarse a una máquina, divagar, subir a la nube de forma instrumental, y salga a la calle, diga buenos días a don Pedro, bese en la mejilla suave a su amiga Rosa, hable con su vecino cara a cara sobre la casa y la pintura que le está aplicando, camino al trabajo para atender a clientes. A su regreso dé un beso, abrazo, mimos orgánicos a su compañera de vida, juegue con los hijos prestándole atención con interés auténtico o fingido a sus imaginaciones y cuentos de escuela, cocine el sabor de una comida, comparta la cena, ponga a sus niños a soñar con una lectura fantástica, luego felizmente exhausto festeje el amor entre las sábanas, y entre otros dulces infinitivos, entréguese a dormir, descansar para recibir después al amanecer con los quehaceres de un nuevo día, sol, sombra y demás sorpresas naturales que acaso permitan acomodar algunos minutos contados para entrar y salir rápidamente del internet sin que se quede uno enganchado en la red o se caiga el mundo. Hacemos otro temita, yo quiero que usted me hable de Dame Pan Argentina. Dame el pan Argentina. Porque, bueno, es que usted es una cajita de Pandora. Porque cada vez que yo leo y investigo, me sale con cada cosa y digo, ay, pero también compone canciones, ¿no? Porque la llevaron a una composición musical. ¿No puede hablar un poquito de esa anécdota? Bueno, fue muy interesante. Ese poema lo escribí acá en Estados Unidos, obviamente, a principios de los años 80. Había una gran inmigración argentina a raíz de la crisis económica que estaba pasando el país. Entonces se me ocurrió pues decirle así: dame el pan Argentina, ¿no? Que está en mis primeros libros, incluso acá pues está en las primeras hojas. Y entre la audiencia, lo leí, lo recité en Los Ángeles, y en la audiencia estaba el director de un grupo folclórico llamado Los Cuatros de Córdoba, muy conocido en ese entonces y después. Y entonces me pidieron: ay, Luis Alberto, queremos la letra, queremos ponerle música, etc. De hecho, le pusieron música y
grabaron un long play que se tituló Dame el pan Argentina, en donde juntaron esa canción que interpretada por ellos, luego Oda a la Patria de Jorge Luis Borges, No me llames extranjero, etc. Se convirtió en un himno. Sí, se convirtió en un himno y de hecho luego lo utilizó en su segunda campaña política un presidente de Argentina, sin por supuesto pedirnos permisos y nada, porque yo le hablé a él y les dije, no, bueno, porque digamos, el tópico de su campaña era precisamente solucionar el problema económico del país. Y por ejemplo, en Dame el pan Argentina, dice así, ellos convirtieron algunas de las estrofas en un estribillo, y el estribillo que ellos usaron es dice, dame el pan Argentina con tu mano llena, la que te dio mi abuelo para formar la patria. Dame el pan Argentina de ese trigo que crece en tu falda húmeda, de madre fecunda y joven. Dame el vino de tus uvas, dame la pasión de esa montaña de tus pechos y el agua de tus ríos. Dame el pan Argentina para que tu vida misma en mí no muera, ni el cariño de tu tierra. Es un poema sentido y de verdad estoy escuchando la canción y los invito porque en YouTube tenemos la oportunidad de apreciarla y es una canción con mucho sentimiento, sí, muy linda y la melodía fue fantástica. ¿Sabes? Y está cantada así con mucho sentimiento por este grupo. El que la escucha y migra, yo creo que se le va a salir algo de las lágrimas y va a tener ese sentimiento de Argentina donde lo lleve. Gracias por ese ¿cómo se llama? Tesoro que usted nos deja en cada obra literaria. La palabra, sí. El exilio y la palabra, la transhumancia de un escritor argentino-estadounidense editado en Argentina, una editorial importante en el aspecto literario y cultural, es un conjunto de ensayos sobre mi obra que recogió la profesora Rosa Tesanos Pinto como editora. Y es interesante porque también uno no se da cuenta cómo vuela. Y por ejemplo, muchas veces comparto esta es una obra que es sobre, se llama Disociación del signo poético en laberintos de humo, de Luis Alberto Ambrogio, escrita por una profesora en una Universidad Nacional de Argentina, y ella dice, hacia la metáfora del poder, y voy a leer tres párrafos. Dice, la identidad cultural es la que mayor fuerza cobra en el caso de la lírica de Ambrogio, pues en el propio sujeto de la enunciación convive una multiplicidad de culturas. Esta situación le permite a Luis Alberto Ambrogio mirar desde diferentes ángulos los sentimientos y las conductas que motivan la aparición de la palabra creadora, ya sea para denunciar o para involucrarse en la construcción de un ser que se aleja cada vez más de las convenciones del parecer. De allí la fuerza de su poesía con estrategias en las que conviven la ironía, el desafío, la ensonación, para construir una gran metáfora del poder decir, poder actuar, poder escribir. Qué hermoso. Jamás yo hubiese pensado en eso cuando escribo, pero ese es el modo, porque uno dice, el que escribe, dice Antonio Machado, la poesía es la mirada en el tiempo, y el crítico es, digamos, el que realmente valore esa mirada, ¿no? Entonces es interesante que esta profesora lo valore de ese modo a mis textos, pero me alegro que así sea. No, muy apreciar lo que es la literatura, las artes. Sí. Bueno, nunca dejen de leer, porque la lectura en definitiva también es la musa del poeta, pero jamás dejen de escribir. Vuelquen en las páginas lo que sienten, porque la escritura y la poesía específicamente es eso. Luego también sueñen, piensen en un futuro y finalmente pongan su experiencia para siempre luchar por un mundo mejor. Hermoso mensaje, y les recuerdo que los poemas del doctor Luis Alberto Ambrogio están traducidos en más de 9 idiomas.
pueden estar al alcance. ¿Cómo nosotros podemos adquirir sus obras literarias, comunicarse con el doctor? El doctor hace conferencias, seminarios, hace muchas actividades donde nos puede colaborar con todo el profesionalismo que él ha adquirido durante tantos años de trayectoria profesional. ¿Cómo podemos llegar a usted? Bueno, yo creo que la adquisición de las obras, el modo más práctico es Amazon. Hoy en día sí, se consiguen por Amazon. Y por supuesto en la parte de qué estoy haciendo, etcétera, Facebook, ahí hay muchísimas de las actividades, se anuncian ahí, también pues en la página del autor, del escritor, que está, que creo que es www.luisalbertoambrogio.com. En fin, y por supuesto ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico, eso también es posible. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación tan divina que nos llena de tanto regocijo. Me siento muy agradecida con usted, que nos represente de una digna manera, y ojalá que todos nuestros jóvenes, todas las personas sepan apreciar, ¿verdad?, lo que es la literatura, lo que es las artes, lo que es la escritura, y sobre todo, yo les digo que es la cosa más linda que tomar un libro, ¿verdad?, en la mano y aislarte, como dijo el doctor, aíslate de todo lo que es la tecnología y que se dediquen un día siquiera a leer un libro, apreciar lo que es esto tan maravilloso que Dios nos ha dado, porque este es el don de Dios aquí. Gracias, doctor. De verdad espero que se repita, que no sea la última. Muchísimas gracias, para mí también, y como siempre sí es importantísimo en nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, que no solamente nos enriquece a nosotros, sino nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de traducir del inglés al español, como lo he hecho en este, que es Antología de Poetas Laureados Estadounidenses. O sea, beneficiamos a la primera vez que se ha publicado una antología de todos los poetas laureados estadounidenses en español. Y así que enriquecemos nuestra cultura y también favorecemos a la cultura que en el país que estamos, que es obviamente... Sí, llevamos la bandera. Así es. Bueno, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy aquí en la silla VIP con el doctor José Pérez Sayonara Cantillo y nuestro querido invitado de honor, el doctor Luis Alberto Ambrogio. Bueno, hasta un saludito a nuestra querida doctora María Cristina Regueiro desde los estudios de Florida National University.